corresponde un tema que lleva por título ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Ese es el título del tema que el día de hoy vamos a meditar. Es un tema que si alguien espera que demos una serie de pasos, una fórmula o un procedimiento, pues entonces se va a desilusionar, porque este tema no es para eso. Lo que vamos a meditar es una actitud, una disposición, una condición. Es decir, este tema nos va a hacer conscientes, va a hacer en nosotros conciencia de algunas cosas que se requieren para estudiar la Biblia. Es un tema muy bonito y que cuando le estamos hablando a alguien o alguien está iniciando en la meditación de la palabra, de la Biblia, es muy bueno hablarle de estas cosas que el día de hoy vamos a ver. De tal manera que es muy importante, a veces lo dejamos a un lado este tema por ver otros, pero es un tema básico. Las cosas que vamos a ver son básicas y muy importantes. Vamos a iniciar mencionando que la Biblia es una palabra que viene de una raíz griega, de una palabra griega que es la palabra biblos. La palabra griega biblos quiere decir papiro o rollo. Por extensión, se le da el nombre o se utiliza esta palabra, biblos, para definir un escrito. Aunque al principio esta palabra se utilizaba para hablar de la planta de la cual se extraía el material para hacer papiros, esta palabra, su plural, ya cuando pasó al castellano, el plural de la palabra biblos es la palabra Biblia. Aunque sea un poquito difícil de asimilar al principio, la palabra Biblia es un plural masculino. La palabra biblos es libro, la palabra Biblia, que es el plural masculino, es la palabra plural masculino de libro, partiendo de esta palabra biblos, sería Biblia. Esto no nos debe de causar confusión, porque la Biblia es un libro de libros. De hecho, son varios libros los que contiene la Biblia. Entonces, el plural de libro, que vendría siendo libros, ya castellanizada esta palabra, es Biblia. Y voy a poner algunos ejemplos para que se entienda, no quiero confundirlos. Cuando nosotros le pedimos a alguien que ponga en un documento su experiencia, su formación, decimos currículum y decimos el currículum. Pero cuando el currículum lo queremos pasar a plural y hablar de varios, decimos currícula. Y como termina en A, hasta agregamos un artículo que es la currícula. Pues bien, así le hacemos con la palabra la Biblia. Y es que en el castellano se utilizan varias palabras con terminación en A, aunque se esté hablando de un masculino.
de una palabra en masculino. Se me ocurren ahorita, por ejemplo, cuando decimos el poema. Si es una palabra poema, es masculino, pero termina en A. Cuando decimos, por ejemplo, el aroma o el idioma, son palabras que terminan en A, que casi siempre la utilizamos para femeninos, pero estamos hablando de una palabra en masculino. Pues bien, la Biblia es un plural masculino, pero estamos acostumbrados a utilizarla con un artículo, que es el artículo la, y la terminación de Biblia, pues es A, y pensamos que es un femenino. Pero no, es un masculino porque la palabra quiere decir libros. Y libros es un plural masculino. Bueno, la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, siendo un libro de libros, 2 de Timoteo 3, dice el versículo 16. Mi hermano Ismael nos va a ayudar con los textos, los vamos a ver presentados en un momento. Dice 2 de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Dice aquí que toda escritura, refiriéndose a los escritos que conforman la Biblia. Estos escritos son diferentes a cualquier otro escrito, porque estos escritos son, dice el versículo 16, inspirados divinamente. Es decir, que aunque la Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos por varias personas en diferentes épocas y en diferentes lugares, no pensemos que la Biblia se escribió en un solo lugar. Hay libros de la Biblia que se escribieron fuera del territorio de Israel. Por ejemplo, algunos se escribieron en la región de Mesopotamia, otros se escribieron en el sur de la región donde el pueblo de Israel estuvo, o habitó. Otros se escribieron en el desierto, en la península del Sinaí. Entonces, estos libros, aunque fueron escritos por hombres en diferente época y en diferentes lugares, tienen algo en común, que fueron inspirados divinamente. El escritor ciertamente fueron hombres, pero el que dictó las palabras, el que dio la inspiración para que se escribieran, es Dios. Dice en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, no fueron inspirados por un espíritu de hombre, por un intelecto de hombre, sino por un intelecto superior. Esto hace que nosotros tratemos o entendamos que debemos de tratar de forma diferente las escrituras. Y en el libro de 2 de Timoteo, regresemos a él, en el capítulo 3, pero ahora voy a leer un versículo anterior al que leímos. Fíjense cómo se le llama a este conjunto de escrituras. Versículo 15, 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dice las sagradas escrituras. Entonces son unas escrituras sagradas. La palabra sagrada tiene que ver con la palabra
santa. De hecho, en varias escrituras van a ver en sus portadas que dice Santa Biblia. Es decir, estas escrituras son escrituras, la palabra santo quiere decir apartado, apartado del mal. Estas escrituras pues están apartadas del mal y no se deben de tratar como cualquier libro. De hecho, la Biblia, al contener la palabra de Dios, contiene los planes, contiene la voluntad, no digamos que toda la voluntad, parte de la voluntad de Dios, tiene también los pensamientos de Dios, y encontramos en el libro de Isaías, capítulo 55, que los pensamientos de Dios pues no se comparan con los del hombre. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, la Biblia, al contener los pensamientos de Dios, voluntad de Dios, mandatos de Dios, planes de Dios, pues no es un libro cualquiera. No podemos darle el mismo trato que le damos a otros libros escritos por hombres, con pensamientos de hombres, darle el mismo trato que a la Biblia. Desde ahí estamos empezando a darnos cuenta que si yo la voy a estudiar, no debo de tratarla como cualquier libro. Hay veces que algunos libros los ensuciamos, los agarramos con las manos sucias y vamos dejando manchas en ellos, los dejamos en lugares donde a veces están expuestos a suciedad, a polvo, hay veces que hasta los abandonamos, algunos libros. La Biblia no debe ser tratada de esta manera. Si entendemos que contiene algo que es especial, pues el trato debe de ser especial. Y si yo la voy a estudiar, debo de empezar por hacer conciencia que no es un libro cualquiera. Por lo tanto, no debo de tratarla como cualquier otro libro. Hay ocasiones que existen, por ejemplo, libros que contienen cómo se va ensamblado un carro, y estos libros o manuales los utilizan pues los mecánicos, y hay veces que este libro o estos manuales son ensuciados porque son utilizados en el mismo trabajo del mecánico, y a veces trae las manos sucias y con ellas toca estos manuales. La Biblia no debemos de tratarla así. La Biblia no es para que nosotros la queramos meditar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. No debe de ser de esta manera. Y lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Hay ocasiones que pensamos que estudiar la Biblia pues es, como les digo, estudiar cualquier libro. No es así. Dice Deuteronomio 17, versículo 19. Versículo 18, hablando de una copia que debería de hacer el rey de las Escrituras. Dice, y será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, dice, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Entonces, la Biblia no es un libro que se lea un momento y que después lo olvidemos. No, si quieres estudiar la Biblia, tienes que leerla. Aquí dice diariamente, todos los días.
es algo que no entendemos cuando queremos meditar en la palabra de Dios. Y el propósito de leerla todos los días, dice aquí, es para que temas a Dios. Esto, cuando no tenemos conciencia, pues simplemente agarramos, leemos un pedacito de la Escritura y a veces algunas personas hasta ocupan leer la Biblia para dormirse, es decir, les da sueño el leer y dicen, bueno, pues voy a leer la Biblia porque quiero que se me venga el sueño para poderme dormir. No, no es para que te duermas. Tampoco la Biblia es para que pases un rato como si leyeras una historieta. Tampoco es para cultura general. No es así. Dice aquí que leerás el libro diariamente para temer a Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, se hace esta recomendación. Y fíjense que no nos estamos saliendo del tema. El tema es cómo estudiar la Biblia. Y ya dijimos, bueno, si la voy a estudiar, debo de tratarla como un escrito diferente porque contiene algo diferente, algo de mucho valor. Debo de procurar leerla continuamente, dice Josué 1, versículo 8. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes, dice, de día y de noche meditarás en él. Ahora resulta que no solamente todos los días, sino en la parte clara y en la parte oscura es bueno meditar en la palabra de Dios. Y alguien dirá, ¿en la noche? Pero si en la noche ya estamos cansados. Hay ocasiones en que en la noche es cuando se encuentran los momentos de silencio, los momentos sin ruido, que nos permiten realmente pensar en lo que estamos leyendo, en el significado de lo que leemos, en el propósito de lo que leemos. Vean que estas cosas que estamos viendo no se recomiendan para cualquier libro. Un maestro nunca nos va a recomendar, pónganse a leer el libro de física a las 2 de la mañana. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Está hablando de un hombre que procura andar lejos del camino de los impíos, y dice el versículo 2, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, y aquí dice otra vez, de día y de noche. Entonces, yo puedo estudiar la Biblia tratándola diferente y puedo estudiarla cualquier día. Pero cuando me dice cualquier día y a cualquier hora, ¿será que la puedo estudiar en cualquier lugar y en cualquier condición? Vamos a ver que no. Primeramente, debemos de darnos cuenta que para entender la Biblia, si no la vamos a tratar como cualquier libro, la Biblia no se lee de corridito. Porque hay muchas cosas que de esa manera no se van a entender. De hecho, el acomodo que tiene la Biblia, la mayoría de las versiones, ya sean versiones utilizadas por alguna denominación religiosa u otra, la mayoría de los libros no están en orden cronológico. El orden que tienen la mayoría de las versiones es un orden en ocasiones que ha convenido así a la hora de formar un códice. Un códice es el ordenamiento de varios libros de la manera que los tenemos aprovechando una cara de un papiro, perdón, de un pergamino y de otro, y se acomodaban y se agrupaban. A eso se le llama códice. La Biblia, así tal cual la conocemos, pues no, así no se escribió, se empezó a compilar, se empezó a reunir esa serie de libros que en un principio eran rollos
y se escribía sobre piel de animales. Los rollos más grandes de estas escrituras eran aproximadamente de 12 metros. Entonces, a veces había la agrupación de libros, siguió este acomodo por lo que cabía en un papiro de 12 metros. Esto, quizá en otra oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de las escrituras, de la historia, de cómo se llegó a compilar. Pero si la Biblia no se lee de corridito porque no está en orden cronológico, y aparte de eso hay saltos de tiempo entre un escrito y otro, entonces, ¿cómo la debo de leer? Bueno, pues hay que pedirle ayuda al que la dictó. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, dice el versículo 6. Perdón, voy a leer desde el versículo 5. Santiago 1:5. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si hay algo que no entendemos de la Biblia, dice, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y nos hiere y le será dada. Pero pida, y aquí está algo muy importante para estudiar la Biblia, pedirle a Dios que nos conceda entender la Biblia. Fíjense que eso no lo hacemos con otros libros. Si, por ejemplo, vamos a un libro de física y vemos que el autor a lo mejor ya hasta murió, pues no podemos recurrir a ese autor para que nos explique alguna cosa que escribió. Tampoco, si está en otro país ese autor, pues podemos con facilidad llamarle y pedirle su orientación. Eso no es muy común. Entonces, pues eso no sucede cuando estudiamos un libro diferente a la Biblia. Pero la Biblia sí podemos pedirle ayuda a aquel que dictó la Biblia. Y eso lo podemos hacer con solamente hacer una oración, ya sea doblando nuestra rodilla, inclinando nuestra cabeza hacia la tierra. También en unas semanas posteriores vamos a hablar acerca de la oración, aunque ya hemos hablado de ella en el tema de cuando hablamos de la invocación a Dios. Entonces, para meditar la Biblia tenemos que pedir ayuda a quien la dictó, y eso lo podemos hacer por medio de una oración. Cuando hacemos oración para pedirle, dice aquí, pide con fe. En el libro de Daniel, capítulo 9, Daniel, capítulo 9, Daniel quería entender algunas cosas que se habían escrito por el profeta Jeremías. Y dice el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Entonces Daniel quería saber qué iba a acontecer cuando esos 70 años fueran cumplidos, porque era una profecía que Jeremías había escrito. Y dice el versículo 3, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fíjense todo lo que hacía Daniel para pedirle a Dios ayuda en la meditación de la palabra. Esto no lo hacemos cuando leemos algún otro libro. Entonces la Biblia tenemos que iniciar por pedirle a Dios ayuda, y Daniel dice que hasta se humillaba para que Dios lo escuchara. En Daniel capítulo 9, aquí mismo, pero en el versículo 21, dice lo que aconteció cuando Daniel acabó su oración.
Ustedes pueden leer toda la oración del versículo 1 en adelante. Nos vamos a saltar hasta el 21 y dice: aún estaba hablando en oración Daniel, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza me tocó, como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Es decir, Dios había enviado a un ángel para que le declarara a Daniel lo que él quería saber. Y dice el versículo 23, al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entonces, vean cómo se debe de meditar en la palabra de Dios y estudiar. Si vas a estudiar la palabra de Dios, debes desear conocer algo, desearlo. Es decir, debe de haber una inquietud, debe de haber una actitud, una disposición por aprender. Si alguien lee la Biblia nada más por ver a ver qué tiene, o por leerlo y decir al final yo no creo, pues así no se estudia la Biblia. La Biblia se estudia iniciando por pedirle a Dios ayuda, y se estudia deseando conocer algo. Eso es algo muy importante. La Biblia no es un libro de entretenimiento, es un libro que puede satisfacer los deseos de conocimiento, pero de un conocimiento por ejemplo, preguntas que se hace el hombre como ¿de dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Hacia dónde va? Esas preguntas están en la Biblia resueltas. Entonces uno debe de desear conocer. Si no deseamos conocer, si no deseamos ser enseñados, no vamos a entender la Biblia. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, dice que la Biblia contiene misterios y secretos. Y si uno estudia, debe de tener esa inquietud de conocer esos secretos. Pero ¿a quién se le dan los secretos? Dice Deuteronomio 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Uy, no, pues ya perdimos. Porque si nada más Jehová conoce las cosas secretas, ¿qué nos espera? No, ya, no nos toca. No nos desanimemos. Leemos el versículo completo. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Quiere decir que si en la Biblia encontramos algo que se nos está aconsejando hacer, seguir o creer, pues es para que nosotros, dice aquí, cumplamos las palabras. Es por eso que no se puede tratar como cualquier libro. Hay libros que yo puedo leer, por ejemplo, un libro de cocina. Yo puedo leer un libro de cocina y nunca practicar ninguna de las recetas. Y hay algunos que vemos, por ejemplo, algún documento, algún video o algo de cómo se cocina y nunca practicamos lo que se dice ahí. La Biblia no es así. La Biblia, cuando tú la meditas y la estudias, tienes que comprometerte a que lo que vayas conociendo es para practicarlo. Dios no te da ese conocimiento solo para que te envanezcas, para que digas, ya sé más. Ahora sí ya sé esta cita, ya me la sé de memoria. No, es para que la practiques, para que la hagas. Entonces, estudiar la Biblia se tiene que tener una actitud, una disposición. Si no, no se puede comprender. Si no, la vamos a tomar y vamos a decir, es un libro que se contradice, es un libro que habla de un Dios destructor, es un libro que habla de cosas que el hombre no entiende. Y eso es mentira. Sigamos leyendo, dice 1 Corintios capítulo 4.
versículo 6. Esto hay que explicárselo a alguien que está iniciando en la meditación de la palabra. Fíjense que algo que me llamó mucho la atención es que las personas que regalan libros, hay ocasiones que se les terminan las ideas de qué libros regalar. Y a veces como última opción, dicen, pues voy a regalar una Biblia. Y regalan una Biblia, y Biblias encuadernadas muy bonito, con letras adornadas, algunas con ilustraciones, y dicen las personas, voy a regalar una Biblia. Y a la persona que se la regalan, seguramente la abre, dice qué bonito, y todos empiezan a leer Génesis 1, versículo 1, y terminan a lo mejor el capítulo y no vuelven a tocar la Biblia. De hecho, hay algunos que no entienden lo que está escrito en Génesis 1:1. Y ni siquiera les preocupa a veces investigar qué quiere decir la palabra Génesis. La palabra Génesis, que es el primer libro en la mayoría de las Biblias, quiere decir principio. Es una palabra griega. Y alguien dirá, ¿cómo es que el primer libro de la Biblia, que se escribió en hebreo y que ha llegado a nuestros días en nuestro idioma, tiene el nombre de griego? Fíjense que muchos leen la Biblia, pero ni siquiera se interesan de cómo se llegaron a formarse el nombre de los libros. Esto es muy interesante, de tal manera que nos daríamos cuenta de algunas cosas que desconocemos. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Perdón, les dije 1 Corintios 4 y no leímos la cita. 1 Corintios 4, versículo 6. Esto, empero, hermanos, he pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos por amor de vosotros. Esto lo está mencionando Pablo. Para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Es decir, hay veces que el hombre, al no entender alguna parte de la Escritura, inventa. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, no tenemos nosotros el derecho ni la autoridad para agregarle cosas a la Biblia o para quitarle. Esto no lo entiendo, esto mejor lo quitamos. Vamos a ponerle tache aquí y lo quitamos. No se puede. Hay veces que nosotros leemos un libro escrito por hombres con pensamientos de hombres y no concordamos en alguna cosa y hasta lo tachamos y decimos, esto no, esto está mal en nuestro criterio. La Biblia no es así. La Biblia, cuando la estudiamos, no podemos ni quitar, ni poner, ni inventar alguna cosa que no esté escrita. Deuteronomio capítulo 4 nos dice esto. Deuteronomio 4, versículo 2, dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Hay cosas en la Biblia, hay lapsos de tiempo de los cuales no se habla. Yo no tengo el derecho de inventar. Yo no tengo el derecho ni la autoridad de imaginarme y agregarle a la Biblia o quitarle. Entonces, cuando estudiemos, debemos de estar convencidos de que lo que se nos da es suficiente para lo que Dios quiere que conozcamos, sepamos y aprendamos. Dice en el libro de Lucas, ahorita les doy la cita adecuada, es Juan capítulo 20, dice el versículo 30, hablando
de quienes escribieron cosas que hizo Cristo Jesús aquí en la tierra, dice. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, están escritas o son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tendráis vida en su nombre. Entonces, lo que está escrito, lo que ha llegado a nosotros, es suficiente para entender el plan de Dios. No debemos de pensar de, esta Biblia, como que le faltan unos libros, pues dejen y yo la completo. No podemos. O digamos, no, como que este libro no me gusta lo que dice, como que me regaña mucho de las cosas que yo hago. No, vamos a quitarlo, vamos a arrancar esas hojas. No se puede, ¿sí? La palabra que está escrita en la Biblia, siendo Dios el autor intelectual de ella, no va a haber contradicciones. Si nosotros pensamos que en este libro, en la Biblia, hay contradicciones, es porque no la estamos entendiendo. Dice Hebreos capítulo 1, la Biblia, los libros se complementan. No los tenemos que ver como algo separado, sino como algo que escrito en un lado va a complementar a otro escrito en otro lado, o a lo mejor cuando yo junte esa información entenderé otro pedazo o otra frase en la misma Biblia. Dice Hebreos 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, cuando dice que ha hablado Dios en muchas veces y muchas maneras, es porque la Biblia contiene muchas formas de hablar de Dios. Algunas van a ser figuras, otras van a ser parábolas, otras van a ser sombras, otras serán alegorías, otras serán comparaciones. Todo esto debemos de tomarlo en cuenta. No leer solamente a la letra, sino descubrir que en las frases que se mencionan en la Biblia hay enseñanzas. No leerlo como si fuera un libro de cuentos. Dios no escribió la Biblia para que te entretuvieras leyendo una historia. Esa no es la finalidad de la Biblia. Ese no es el objetivo de la Biblia. Dice 1 Corintios capítulo 14 que cuando leamos la Biblia, de hecho, leer la Biblia es una experiencia personal con Dios, porque el que lee la Biblia es como si Dios le estuviera hablando y el que la está leyendo está poniendo atención en lo que Dios le dice. Hay ocasiones que le preguntamos a una persona, oye, ¿tú has hablado con Dios? Y dice la persona, pues sí, yo hablo con Él por medio de la oración. ¿Y Dios te ha hablado a ti? Pues no, todavía no. En realidad, cada vez que abrimos la Biblia y leemos, Dios nos está hablando. Y esa es una experiencia personal, de tal manera que el cómo estudiar la Biblia también dependerá de la situación, de la condición en que estemos. Hay algunos que podrán estudiar la Biblia estando tristes, otros estando preocupados por alguna situación que están viviendo, de angustia. Otros estarán alegres. Todas estas situaciones que vive el hombre cuando lee la Biblia, va a experimentar cómo Dios le habla a él en esa situación. Así es que es una experiencia personal. Estudiar la Biblia es una experiencia personal en la que Dios te habla a ti y te va a aconsejar. Dios en la Biblia nos aconseja cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos formando a nuestros hijos,
cuando estamos estamos disgustados con alguien. Para todo eso encontraremos un consejo. Dios habla con nosotros por medio de su palabra. Dice en Hechos capítulo 17 que cuando escuchamos a alguien hablar de la Biblia, tenemos que verificar que lo que está diciendo esté en la Biblia. Dice Hechos 17, versículo 19. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Berea es una ciudad. Los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, y dice aquí, escudriñando cada día las escrituras, y estas cosas eran así. Entonces la Biblia también nos permite conocer si lo que me están diciendo es verdad. Recordemos que la palabra que está escrita en la Biblia es la verdad. Hay algunos que dicen que tienen la verdad en su concepto, en su definición, pero dice Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la Biblia, si alguien quiere conocer la verdad, estudie la Biblia. Por eso les digo que estudiar la Biblia no es seguir una serie de pasos, no es una fórmula, no, es una actitud, es una conciencia que debemos de tener cuando la tomamos. Si sabemos que es la palabra de Dios escrita por hombres y que contiene consejos de Dios, sabiduría de Dios, entonces mi actitud va a ser diferente a ese libro. Y si sé que ahí encuentro la verdad, pues entonces cuando yo la lea, la creeré. Dice en el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 6. La palabra de Dios, conteniendo pensamientos de Dios, contiene sabiduría de Dios. Dice así, 1 Corintios 2:6. Empero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay un pasaje que no les di, pero vamos a leerlo en el libro de Génesis, capítulo 24, hablando del lugar donde yo puedo meditar. Si nosotros queremos estudiar las Sagradas Escrituras en una pulquería, en una cantina, en una discoteca, pues no sería el lugar apropiado. No se tienen las condiciones ni de medio ambiente, ni tampoco pues condiciones, por ejemplo, de ruido que necesitamos para meditar la palabra de Dios. No creo que me pueda yo concentrar en la meditación escuchando tamborazos de un lado, con gente bailando enfrente de mí. No va a ser posible. Dice Génesis capítulo 24, versículo 63. Y había salido Isaac, en algunas versiones dice a orar al campo, pero en otras que contienen la palabra correcta dice a meditar al campo. ¿Por qué se alejaría Isaac a meditar al campo? Pues porque él buscaba un lugar donde hubiera tranquilidad, donde hubiera paz. Si nosotros tenemos un lugar en donde podemos tener ese espacio, esa tranquilidad y las condiciones, ¿verdad?, para estudiar, pues es correcto. No voy a ponerme a estudiar la Biblia con distractores. Por ejemplo, no es recomendable estudiar la Biblia
rodeado de comida, pues voy a estar comiendo, pues se me puede derramar algo en la Biblia y es un distractor la comida para la meditación. Y después, en vez de meditar, pues nos va a dar el mal del puerquito y nos va a dar sueño. Entonces no es una condición propicia para estudiar la Biblia, ¿sí? La Biblia no es para reunirme con alguien y tomar café y estar ahí comiendo, no. La Biblia es un libro que nos sirve para ser aconsejados, que debemos de tratarla en forma diferente y que no voy a estarla meditando en medio de una mesa llena de suciedad, con muchas cosas que no son propias para la Biblia. No la voy a poner en una mesa donde yo tenga ropa sucia, donde tenga unas chanclas, donde tenga tornillos y tuercas, y que nada más para estudiar la Biblia hago con la mano todo a un lado. No, eso no es correcto. Debemos de buscar un lugar que sea propicio, que no haya distractores, que no haya ruido y que podamos meditar la palabra de nuestro Dios. Dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Pedro habla de algo que fue escrito en el Génesis, conocido como el diluvio, en el cual en este diluvio fue destruida la humanidad, así lo narra la Biblia, y que 8 personas fueron salvas cuando se construyó un arca, y en esa arca ellas se salvan. Y dice Primera de Pedro 3, versículo 20. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, a la cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Fíjense cómo aquí, aunque no es nuestro tema ni el bautismo ni algo por el estilo, más conceptos que hay aquí, se ve que Pedro aquí está explicando que en aquellas cosas que se leen en Génesis había una enseñanza que tiene que ver con el bautismo en nuestros días. Fíjense cómo se complementa la Biblia. Y fueron libros escritos con muchísima diferencia en tiempo, pero el que inspiró Génesis y el que inspiró Primera de Pedro, los escritos que están en esta carta, se complementan y nos explican. Entonces, los libros de la Biblia son complementos unos de otros y así los tenemos que leer. Dice el libro de Proverbios que cuando alguien tiene la inquietud de conocer, vean lo que pasa. Proverbios, capítulo 25, dice el versículo 2. Gloria de Dios es encubrir la palabra, es decir, dentro de la palabra hay cosas encubiertas. Mas honra del rey es escudriñar la palabra. O sea, escudriñar la palabra es buscar esos tesoros, es buscar esas enseñanzas, es pedirle a Dios, enséñame lo que está detrás de lo que está escrito. Y Dios nos ayuda. Y vamos a ver que la escritura se complementa unos a otros. Cuando no entendemos alguna parte de la Biblia, la estudiamos en una actitud de desconfianza, en una actitud solamente de ver qué tiene, como de soberbia, como diciendo, pues voy a leer la Biblia, pero pues ¿qué me va a enseñar? Cuando alguien piensa así y no la entiende, dice Segunda de Pedro 2, versículo 12. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, dice, perecerán en su perdición. Generalmente, el hombre cuando no entiende algo, pues le causa temor y muchas veces lo rechaza. Si nosotros queremos leer la Biblia,
con una actitud de no ser enseñados, no vamos a entender y vamos a terminar hablando mal de la Biblia. Dice en 2 de Pedro 3, versículo 16, ya voy a ir terminando. 2 de Pedro 3, 16, dice así Pedro, hablando de cosas que había escrito Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas, decía Pedro, de las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. Entonces, si queremos entender algo, hay que ser constante. Porque si queremos entender algo leyendo la Biblia cada año, pues muy difícilmente lo vamos a entender. Entonces, cuando decimos cómo estudiar la Biblia, pues sé constante. ¿Quieres entender algo? Sé constante en su lectura. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, dice, para perdición de sí mismos. Alguien que no tiene la actitud ni la condición para estudiar la Biblia va a terminar hablando mal de ella y esto va a ser hasta en contra de él. Porque quien habla mal de la palabra de Dios, habla mal de Dios. Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, la Biblia no tenemos que leerla como un libro para nada más acumular conocimiento, sino practicar el conocimiento. Santiago 1, versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguien quiere estudiar la Biblia, nada más para satisfacer un ego o para tener, como dicen por ahí, tema de plática, yo voy a estudiar la Biblia porque si a alguien de mis amigos se les ocurre hablar de la Biblia y yo no sé, imagínense el ridículo que voy a hacer. Y algunos estudian un poquito, leen la Biblia, nada más por ego, para poder hablar. ¿Se habla del diluvio en una reunión? Sí, yo he leído esa historia. Es Noé, ¿verdad? Noé. No, el que se comió la ballena, el pez que se comió a un hombre, sí, Jonás. Y entonces creen que con ese conocimiento pueden brillar en alguna reunión social. La Biblia no es para eso. La Biblia es para practicarse. Y dice el Salmo, con estos pasajes termino, Salmo 119. Espero que lo que hayamos visto el día de hoy sirva para alguien que está iniciando, y no solamente los que están iniciando, los que ya tenemos un poquito de tiempo teniendo la oportunidad de estudiar la Biblia. Salmo 119, versículo 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra, dice, he confiado. Entonces, cuando leemos la Biblia, debemos de confiar en lo que está escrito. No solamente de confiar, dice el versículo 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, dice, en tu palabra he esperado. Fíjense que el estudio de la Biblia debe de crear en nosotros sentimientos, emociones, deseos, cosa que un libro cualquiera no hace. Estudiar la palabra de Dios la debemos de estudiar con fe, la debemos de estudiar con esperanza, esperando en ella, confiando en ella, viendo que es la verdad, tratándola de una forma distinta y pensando que lo que encontremos en este libro va a ser superior a cualquier libro. No, es que la Biblia, pues no trae gran conocimiento, ¿no? Conocimiento trae un libro de física que habla de los átomos, que habla, no. La palabra de Dios trae la sabiduría de Dios. Entonces el conocimiento que está en la Biblia es superior a cualquier libro de psicología, a cualquier libro de educación, a cualquier libro de química. Y termino con este pasaje, Primera de
Corintios capítulo 1, versículo 25. Fíjense que no dimos el día de hoy una fórmula, no dimos un procedimiento, no. Hablamos de actitud de disposición. Primera de Corintios 1, 25 dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Entonces, cualquier cosa que encontremos en la Biblia es superior a cualquier libro o conocimiento que encontremos del hombre. Tecnología, ciencias, etcétera, no se compara el conocimiento de Dios con el conocimiento que el hombre pueda tener. Es superior el de Dios. Pues hasta aquí vamos a dejar este tema. Espero que los pasajes que estuvimos viendo nos sirvan y cambiemos nuestra actitud, nuestra disposición a la hora que meditemos la palabra para que podamos encontrar respuestas. Y tenemos pues algunos lugares, los que se acostumbran a reunir en algún lugar para estudiar la palabra. Si hay alguien al que Dios ya le haya pues enseñado algunas cosas por medio de su palabra y lo comparte con otros, pues entonces aprovechemos, y si encontramos un lugar en donde se medite la palabra con verdad, entonces sigamos lo que dice la Biblia: compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23, 23. Vamos a dejarle hasta aquí. Que Dios les bendiga a todos y espero que este tema sea de provecho para todos. Paz a vosotros.